Bienvenidos, como les decía, a este tiempo, bienvenidos a este momento. Hoy seguimos con nuestro tema de metanoia, pero vamos a ver, cómo vivir la metanoia, cómo vivir ese cambio en nuestra vida completamente, porque hemos visto que era metanoia, que era metanoeo también, que era arrepentirse. Vimos que era, vivir el arrepentimiento que era. Hemos visto por qué arrepentirnos. Dijimos que necesitamos arrepentirnos porque es un mandamiento de Dios, porque Dios exige que nosotros nos arrepintamos. Es un mandamiento. En Hechos capítulo 17 que estuvimos leyendo, en el versículo 30 a 31 dice, porque Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento del Señor que nos arrepintamos. Es un mandamiento del Señor. Y también Jesús lo decía en Mateo 4, 17 que leímos, él decía, arrepentíos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dice, sugiero, propongo, pienso que debe. No, él dice, arrepentíos, es un mandamiento. Él da una instrucción específica que nos arrepintamos. Es un mandamiento del Señor como tal. Después vimos que por qué, pues habrá un juicio si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestra forma de vivir, va a haber un juicio para nosotros. Vendrá un juicio si no nos arrepentimos de nuestra mala forma de vivir, de nuestra forma pecaminosa de vivir. Si no nos arrepentimos, va a haber un juicio. Él lo dice, porque habrá un juicio, Dios va a juzgar este mundo por cuanto ha establecido un día, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando del Señor Jesús. Pero él dice que es un mandamiento que nos arrepentamos porque hay un juicio, habrá un juicio si nosotros no nos arrepentimos. Y también porque para perdón de pecados necesitamos arrepentirnos. Dios ve nuestro corazón. No basta con decir, Señor, perdóname, no. Necesita haber un arrepentimiento en nosotros, un arrepentimiento genuino. Dios necesita ver ese cambio, esa decisión, ese deseo profundo de dar la vuelta, de darle la espalda a esa vida pecaminosa, a esa vida mundana. Es necesario. Es necesario. Y también dijimos que para recibir lo nuevo que Dios nos quiere dar, para recibir su reino, necesitamos metanoia, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, necesitamos, básicamente entregar esas áreas al Señor, necesitamos vivir un cambio, un shift completo, necesitamos algo nuevo para vivir el reino del Señor. Necesitamos renunciar a nuestra vieja forma de vivir, necesitamos renunciar a lo malo que había en nosotros y necesitamos adoptar lo nuevo que Dios nos viene a traer a nuestras vidas concretamente. Esto fue lo que nosotros estuvimos viendo, fue lo que vimos en las sesiones pasadas. Ahora en esta sesión vamos a ver cómo arrepentirnos como tal. Y para esto, verdaderamente necesitamos entender que como Jesús lo decía y como Juan el Bautista, lo decía y como Pedro lo decía, ellos inicialmente se referían al hecho de renunciar a la vieja manera de pensar y a la vieja manera de vivir. Él pedía esto. En ese arrepentimiento está el hecho de que yo renuncie a mi vieja manera de vivir, a mi vieja manera de pensar también, a mi vieja manera de accionar. Es necesario que yo lo suelte. Es necesario que yo renuncie a eso. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo que Dios quiere traer a mi vida. Entonces, es una decisión mía. Yo tengo que analizar cómo era mi forma de vivir, cómo era mi forma de pensar, en qué andaba yo antes. Y en base a esto yo tengo que renunciar, yo tengo que ver primeramente y reconocer que mi vieja forma de vivir, mi vieja forma de pensar no era buena y después, tengo que renunciar a esto
y tengo que adoptar lo nuevo. Él pide que nos despojemos de lo viejo para poder adoptar lo nuevo, para poder recibir lo nuevo, para poder vestirnos de lo nuevo concretamente. Él lo dice. Entonces, en Proverbios 28, él lo dice, él dice que el que encubre sus pecados, el que encubre sus transgresiones, no prospera, no prospera para nada. El que encubre sus pecados o sus transgresiones, no prospera. El que encubre sus pecados, sus transgresiones, no prospera. Mas el que, o sea, los confiesa, los reconoce y los deja, obtiene misericordia. El que los deja, el que los suelta, obtiene misericordia. Es decir, que si yo decido aferrarme a mi pecado, si decido aferrarme a mi vieja manera de vivir, si decido aferrarme a cómo yo consideraba las cosas antes, no puedo prosperar. No puedo. No puedo verdaderamente, o sea, no puedo avanzar. No puedo. Necesito renunciar a mi vieja forma de vivir. Necesito renunciar al pecado. Necesito renunciar, o sea, necesito reconocer que estoy mal. Necesito reconocer que estoy, o sea, que lo que yo estoy haciendo no está bien. Y después necesito soltar, abandonar esto. Necesito soltar esto. Necesito abandonar esa forma de vivir, necesito soltar esto para poder, o sea, obtener misericordia, poder avanzar, poder prosperar, poder vivir lo que Dios quiere que yo viva, o sea, concretamente. Entonces, es necesario reconocer y es necesario soltar para poder vivir lo que Dios quiere que yo viva. Es necesario esto, precisamente, es necesario. Entonces, necesito soltar mi vieja forma de vivir, necesito renunciar a esas cosas y necesito adoptar y abrazar todo lo nuevo que Dios quiera traer a mi vida. Es lo que Dios espera de mí, verdaderamente. Es lo que Dios espera de mí. Es lo que Dios espera de mí. El pasaje bíblico o sea, Proverbios 28, 13 a 14. Él dice, o sea, el que encubre sus pecados no prospera, no puede prosperar. El que encubre, el que dice, yo me voy a quedar así, voy a mantener esta vieja forma de vivir. Él dice, no, el que encubre sus pecados no prosperará, no vas a poder avanzar, no vas a poder, no. Dice más, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y después en el versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque es como si Dios te va hablando y te va señalando esas cosas. Y dice, el que endurece su corazón caerá en el mal. No va a poder, o sea, vivir ni experimentar lo que Dios quiere para él. No lo va a poder vivir ni experimentar. Entonces, es muy necesario que yo reconozca que para vivir, o sea, este verdadero arrepentimiento que Cristo espera de mí, tengo que soltar. Hay algo que tengo que dejar. Hay algo que tengo que dejar. Hay algo que tengo que soltar. Empieza a pensar en qué cosas el Espíritu Santo te ha estado hablando. Te ha estado, o sea, qué cosas ha estado señalando en tu vida. ¿Qué áreas de tu vida Él ha estado señalando? Tienes que reconocer esas áreas, reconocer que son malas, reconocer que esa vida es mala y renunciar a esto para recibir y abrazar lo nuevo que Él quiera traer a tu vida. Amén. Entonces, para poder avanzar, nosotros vamos a, o sea, desmenuzar Romanos capítulo 12, versículo 12 específicamente. Pero vamos a empezar este primer versículo. Él dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, o no se conformen a este siglo, sino transformaos por la renovación de su mente o de su entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso dice la Reina Valera.
La versión Dios habla hoy dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Ven? Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo entender ni conocer la voluntad de Dios si mi forma de pensar no ha cambiado. Si yo me encierro en mi mentalidad, en mi cultura, si yo me encierro en mi opinión, en lo que yo pienso, lo que considero que es bueno, no voy a poder entender la voluntad de Dios. No voy a poder. No voy a poder. Por eso él dice, o sea, no os conformáis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Él dice también, o sea, no se amoldeen a este siglo. No entren en el molde del siglo presente. El siglo presente, o estos tiempos, o nuestra cultura, o el mundo nos dice, nos dicta cómo tenemos que vivir. Nos dice qué es lo que corresponde. Nos dice qué es lo que es normal y qué es lo que no es. Entonces, cuando nosotros abrazamos esa cultura del mundo, o esa cultura de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra región, lo que estamos haciendo es que nos estamos amoldeando a este siglo, nos estamos conformando a este siglo y no podremos comprobar, no podremos entender, no podremos llegar a conocer la voluntad de Dios. No podremos, no vamos a poder. Va a ser imposible para nosotros. Va a ser imposible. Porque el mundo nos va a dictar, nos va a decir cómo tenemos que vivir y pues en base a esto nosotros vamos a vivir. Entonces Dios nos dirá cosas en relación a nuestra vida y porque nuestra mente ya está encerrada en un molde, no va a poder entender lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Les he dicho esto en las sesiones anteriores y esto fue lo que sucedió con los maestros de la ley. Ellos se encerraron en su mentalidad y no pudieron recibir lo que Jesús estaba trayendo. Se encerraron más en la cultura judía, en su cultura, o sea, básicamente, al punto que cuando vino el Mesías no pudieron ni reconocerlo, estaban cegados como tal. O sea, es importante. O sea, en otras versiones dicen, no se amolden a la conducta de este mundo. La conducta de ese mundo es múltiple, o sea, hay muchas cosas que el mundo nos dicta, nos dice, o sea, básicamente entonces él dice no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Dice también en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y así podemos seguir con distintas otras versiones. El punto aquí es que este pasaje de Romanos 12, versículo 2, nos va diciendo pasos que nos llevan a esa transformación. Primeramente, no tengo que conformarme a este siglo. No tengo que conformarme a este molde de este mundo. El primer paso es ese. Pero para no conformarme al molde de este siglo, tengo que reconocer qué es lo que es de este siglo, qué es lo que es de este mundo, para decidir no conformarme a eso. Necesito identificarlo primeramente. Necesito identificarlo. Lo de este mundo, la cultura de este mundo, pues es todo lo que nosotros vemos. La forma de pensar, la forma de vivir de este mundo, lo que el mundo considera normal y natural. O sea, son un montón de cosas que nosotros hemos recibido. Lo que vemos comúnmente en nuestra comunidad, en nuestro lugar. Pero también hablando de este siglo, se refiere a nuestra cultura. Yo vengo de tal lugar. Así es como nosotros pensamos. Así es como nosotros accionamos. Así es como nosotros vivimos. O sea, el Señor nos está llamando a un cambio radical. 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 O sea, que mi cultura no sea la cultura
del mundo en el cual estoy viviendo, no sea la cultura del mundo en el cual yo nací, no sea la cultura del mundo en el cual yo estuve creciendo, yo fui criado, que no sea la cultura de mi casa, de la casa de mi padre, que no sea la cultura de mi aldea, del barrio en el cual yo crecí, que no sea la cultura de la ciudad en la cual yo nací o crecí, que no sea la cultura del país del cual yo soy originario, que no sea la cultura del continente o de la región o de la subregión al que yo pertenezco, que no sea en general la cultura del mundo en general. O sea, yo tengo que soltar esa cultura para yo poder comprender la voluntad de Dios. Porque si no, cuando Dios me va a hablar, mi filtro va a ser mi cultura, lo que yo he aprendido, lo que yo sé, lo que yo conozco. Este va a ser mi filtro. Entonces no voy a poder recibir lo que Dios me quiere traer. Los judíos estaban encerrados en esa cultura. ¿Ven? A los paganos era más fácil aceptar el reino de Dios que a los judíos, porque los judíos tenían una mente bien moldeada y bien cerrada. Los gentiles no necesariamente. Entonces para ellos era mucho más fácil recibir el reino que los judíos, porque los judíos tenían una cultura que dictaba su forma de vivir, su forma de hacer, su cultura les decía qué hacer y qué no hacer, y ellos llegaron a vivir en modo automático en base a lo que su cultura había diseñado en su mente. Entonces, todo lo que ellos hacían, percibían, comprendían, podían aceptar y rechazar, dependía de lo que estaba en su mente, porque así eran. Entonces, en su caso, era como si Jesús les hubiese dicho, a través de estos dichos del apóstol Pablo, no se amoldeen a la cultura judía, más bien sean transformados por la renovación de su mente, para que puedan entender la voluntad de Dios. Es como si Dios les hubiese dicho, suelten su cultura judía, suelten su cultura hebraica, suelten su cultura. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, es necesario. Él empieza diciendo, no os conforméis a este siglo, al siglo presente, a este mundo, al lugar de donde yo vengo. No conformarme a cómo ahí se piensa, a cómo ahí se vive, a cómo ahí se hacen las cosas. No. Tengo que estar dispuesto y listo a soltar todas esas cosas para recibir del Señor cómo las cosas se tienen que hacer. O sea, mi mentalidad tiene que cambiar. Y aquí vamos a ver una historia muy bonita en la palabra del Señor que nos va a enseñar muchísimas cosas verdaderamente. Vamos a tomar Ruth capítulo 1 y aquí estará la base y el centro de nuestra enseñanza. Ruth capítulo 1. El versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces se fueron, o sea, básicamente de donde ellos estaban, para ir, o sea, se fueron de Efratá, pues, básicamente de Belén, y se fueron específicamente a los campos de Moab. Ellos fueron en territorio de Moab. Ellos eran originarios de Belén, en Judá, y se fueron a Moab, a vivir allí, en el territorio de los moabitas. Y también dice que la palabra del Señor, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada. Noemí quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido, se quedó sola pues con las nueras. Entonces se levantó con sus nueras en el versículo 6 y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y todos, o sea, y le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? O sea, tienen esto, o sea, básicamente. Y después en versículo 14 nos dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí viene lo más importante. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Dice, ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y en el versículo 16, que es importante para nosotros, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que, o sea, vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, subrayenlo en sus Biblias, a donde sea que estén. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ven, aquí vemos el caso de una mujer llamada Ruth, que era moabita, que tuvo un primer esposo, que era uno de los hijos de Noemí, que falleció, ella quedó viuda, y después, o sea, ella decide seguir a su suegra, y ella le dice algo en específico que es muy importante. Ella dice, no me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. Ella se resuelve a ir a donde sea que iba a ir su suegra Noemí. Ella dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y a donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y el punto importante aquí es esta parte que sigue. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Ven lo que dice ella? Ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba haciendo Ruth en ese momento? Era precisamente, o sea, un verdadero ejemplo de metanoia, un verdadero ejemplo de metanoia. Ese tipo de arrepentimiento que Jesús estaba diciendo era precisamente este que podemos ver en este caso con Ruth, porque ella hace lo que en la Biblia, o sea, podemos entender como una conversión. O sea, ella se convierte de moabita a judía. Ella decide soltar, o sea, soltar su pueblo, cuando dice su pueblo, o sea, ella dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, es decir, que tu pueblo, tu lengua, tu cultura, sus hábitos van a ser mis hábitos. ¿Ven? Es el caso de una mujer que suelta su cultura, sus orígenes, para adoptar algo nuevo. Y ella lo hace de una forma radical, no lo hace a medias. Ella dice, tu pueblo será mi pueblo. O sea, yo vengo a adoptar lo tuyo y tu Dios será mi Dios. Es decir, que hasta en sus costumbres de adoración, ella decide renunciar a sus dioses, a sus hábitos de adoración, para adoptar completamente la cultura del pueblo de donde Noemí pertenecía. ¿Ves? Es el tipo de cambio radical que Dios decide y pide, requiere de nosotros cuando Él nos pide que nos arrepintamos. Ella hace una vuelta sin regreso. ¿Ven? O sea, hubo necesidad que ella renunciara a su cultura, que ella renunciara a todo para poder adoptar una cultura nueva, una vida nueva y decidir, yo
voy por este camino, no vuelvo más nunca atrás. Ella tuvo que vivir esto. ¿Ven? Mientras ella era moabita, mientras ella era, o sea, básicamente lo que era, lo que fue, no iba a pasar absolutamente nada. Nada, 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 absolutamente nada. Mientras ella seguía en esa vida, mientras ella seguía en su cultura, mientras ella seguía en lo que ella hacía, nada iba a pasar. Absolutamente nada. Nada. Era necesario que ella renunciase a su vida, a su cultura y todo para adoptar lo nuevo que Dios le había entregado, que Dios estaba poniendo delante de ella para poder avanzar. Después conocemos la historia para los que estudiaron la Biblia. Vemos que ella termina casándose con Buz y con ella o Boaz, según las versiones, y con él llega a tener hijos y todo esto. Y aquí en el versículo 17-18 del capítulo 4, el versículo 17, vamos a tomarlo desde el versículo 13, dice, Buz o Boaz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, oh, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y todo. Y vamos aquí en el versículo 15 dice, el cual será tu restaurador, o sea, restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo que pues dio a luz Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre, o sea, las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Ven, dice Obed, este es padre de Isaí, padre de David. ¿Ven lo que dice la palabra del Señor? De Ruth y Boaz nació Obed, que era el padre de Isaí, que llegó a ser el padre de David, el rey David que conocemos. Ruth, moabita, que no era israelita, llegó a ser, o sea, en la ascendencia de David, el rey David, y del Señor Jesús, porque Jesús por ascendencia es hijo de David. Una mujer que no tenía propósito, una mujer que no tenía nada, tuvo que renunciar a todo lo suyo para entrar en un plan divino. Entonces, para que ella empezara a comprender o a vivir el plan de Dios para su vida, ella tuvo que soltar y renunciar. El plan de Dios se activó únicamente cuando ella renunció a su cultura, renunció a toda su vida, renunció a todo para adoptar todo lo nuevo que Dios le estaba trayendo, le estaba dando con su suegra Noemí. O sea, en el plan perfecto de Dios, en la voluntad de Dios, Ruth era llamada a ser ancestra de David, ancestra del Señor Jesús, como lo fue en el caso de Rahab, por ejemplo, también cuando ella ayudó a los espías que había mandado Josué. O sea, vemos un caso específico. Ruth no hubiera entrado en la promesa de Dios para su vida, no hubiera experimentado cosas nuevas, no hubiera vivido o entendido el plan perfecto de Dios si ella no renunciaba a todo. No hubiera entrado en ese plan si no renunciaba. Ella tuvo que hacer algo clave que cambió todo su destino. Ella le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, que yo suelto todo y desde ahora en adelante lo tuyo será mío. Esto fue precisamente lo que ella hizo. Fue precisamente lo que ella hizo. Renunció a todo. Los moabitas adoraban diferente, adoraban a otros dioses. Noemí lo dice, a Orfa le dice a Ruth, váyanse, vuélvanse a sus dioses, porque tenían otra forma de adorar, tenían otra cultura. Pero cuando Ruth renuncia a esto, ella viene a adoptar lo nuevo. Ella viene a decirle a Ruth, ella viene a decirle a Noemí, perdón, o sea, yo renuncio a mi pueblo, renuncio a mi cultura, decido adoptar tu cultura, decido adoptar tus hábitos, tus costumbres,
decido adoptar tu mentalidad, decido adoptar, o sea, la vida que ustedes tienen, decido, o sea, conformarme a su religión o a su Dios, decido consagrarme. Ella renuncia a todo para adoptar lo nuevo. Por eso Dios dice, no os conforméis, sean renovados. Dejen que su mente sea renovada, sea transformada. Él dice, no os conforméis. Sí tienen esta cultura, tienen un lugar en donde viven, pero yo he venido a traer un reino nuevo. Ustedes son los que deciden adoptar ese reino y soltar lo suyo. Pero es necesario soltar, como lo hizo Ruth. Ella se fue y no volvió más. Se fue y soltó, dejó todo atrás. Renunció a todo y adoptó una nueva cultura, como Dios nos está diciendo. O sea, renuncien a todo, renuncien a lo que el mundo les está diciendo que hagan, renuncien a lo que su cultura les ha enseñado hasta aquí, renuncien a lo que ustedes siempre han considerado en su mente y adopten lo nuevo que yo estoy trayendo a sus vidas. Reciban mi reino, reciban todo. O sea, si yo no renuncio, no salgo de esas cosas, me va a ser difícil comprender la voluntad de Dios y me va a ser muy difícil entrar en este nuevo plan que Dios tiene para mi vida. Ruth no hubiera llegado a ser parte de la ascendencia del Señor Jesús si ella no renunciaba, si ella no soltaba, si ella no dejaba de conformarse a su cultura, a su pueblo. Ella tuvo que renunciar. Y como Ruth, o sea, Dios te está pidiendo hoy que sueltes algo. Hay una cultura a la cual te has aferrado y a la cual no has querido, o sea, la cual no has querido dejar. Y Dios te está diciendo, suelta, déjalo atrás. Recibe lo nuevo que estoy trayendo a tu vida. Abraza lo nuevo que te estoy dando. Recibe ese nuevo. Recíbelo. Pero tienes que soltar y dejar atrás. Dejar ir esas cosas. Tienes que dejar. Hay un plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Solo lo vas a entender cuando digas, Señor, ya solté todo. Ya todo lo solté. Ahora, Señor, recibo lo que tú me estás dando. Ya todo lo dejé. Ahora recibo lo que tú me estás dando. Ya todo lo dejo atrás. Ya no soy de mi país. Ya renuncio a mi nacionalidad. No significa que físicamente o que tu pasaporte va a cambiar. Significa que en tu mentalidad ya no te consideras como la persona que eras. Ya también dejas tu forma de vivir y de pensar. Lo dejas atrás. Le dices al Señor, ¿qué tienes para mí? Eso lo quiero abrazar. Eso lo quiero abrazar. Pero es necesario ese cambio radical. Ese giro de 180 grados. Donde dices todo lo que pensaba, lo que quería, lo suelto. Lo que yo, o sea, estaba acostumbrado a hacer o a ver, lo suelto y decido abrazar, Señor, lo que tú me estás dando. Decido abrazar eso. Y decido abrazar. Ruth fue a lo desconocido. Ella no sabía lo que le estaba esperando, pero estaba confiada. Y ella le dijo a Noemí, lo tuyo será mío y tu Dios será mi Dios. Y que Dios me trate con toda dureza posible si yo no cumplo con esto y que me añade más si yo no cumplo con lo que estoy decidiendo hoy y ahora mismo. Tan profundo esto. Toma un tiempo para meditar en esto después. Que el Señor te siga hablando. Amén. Vamos a orar. Vas a decirle al Señor, como Ruth, yo decido entregarme completamente a lo nuevo. Decido renunciar a mi pueblo, a mi cultura, a mis ideas, a mi ideología, a mi pensamiento, a mis costumbres, a todo, para recibir lo nuevo que has estado trayendo a mi vida y con lo cual o por lo cual me he estado resistiendo, Señor. Decido como Ruth emprender un nuevo viaje y en ese nuevo viaje decido confiar con que, Señor, entraré en tu plan perfecto, porque sí lo creo que cuando suelto puedo comprender tu voluntad completa y perfecta. Oremos, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has traído a nuestras vidas y gracias por esto nuevo, este nuevo, Señor, oh Dios, que está trayendo a nosotros. Te damos gracias, honra y gloria para siempre.
Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Ahora que soltamos, ahora que estamos soltando todo, te pedimos que en tu misericordia, Señor, nos permitas abrazar lo nuevo que tú estás trayendo a nosotros en el nombre de Jesús. Renunciamos a nuestra vieja forma de vivir y de pensar. Decidimos adoptar lo nuevo que tú estás trayendo a nosotros en el nombre de Jesús. Señor, te amamos completamente y decidimos, Señor, oh Dios, tomar lo nuevo. Como Ruth, Señor, decidimos dejar nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras formas de vivir, Señor, nuestro pensamiento, nuestros planes detrás, para que, Señor, hoy podamos adoptar lo tuyo, porque solo en este caso podremos nosotros entrar a vivir y a manifestar tu voluntad perfecta. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo sigue, Señor, ministrándonos y nos convence, Señor, de lo que necesitamos para tu gloria y tu honra, Señor. A ti sea toda la honra para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y decimos amén, amén y amén.